से दिन हावे गुरुदेव। Namaskar. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo módulo de anatomía en el yoga. En este módulo nos vamos a concentrar en explicar y comprender dos conceptos fundamentales que nos permiten o nos van a aproximar a lo que significa mover nuestro cuerpo en el espacio. No solo moverlo, sino permanecer en una postura en relación con el espacio material de las tres dimensiones en las cuales se mueve y existe la materia en general. Estos dos conceptos son el concepto por un lado de ejes y por el otro lado de planos. En este caso, obviamente, estos conceptos están circunscritos a nuestro cuerpo. Uno de los principios básicos en el conocimiento anatómico es esta posición, lo que se llama la posición anatómica. Indudablemente es una posición, por lo tanto es completamente estática. Esa es una de las características de las posiciones, que son estáticas, y nos permiten o nos van a permitir esta ubicación de los segmentos corporales y de las partes de nuestro cuerpo visible, que son los segmentos corporales en general, nos van a permitir ubicar nuestro cuerpo en el espacio, pero también nos van a permitir poder identificar cómo está la posición de determinados segmentos corporales en relación al resto del cuerpo. Esta posición anatómica se asemeja, por no ser tan absoluta en términos de comparaciones, pero se asemeja, se aproxima a la posición de Savasana o Shavasana, que es la postura final o el asana final con el que cierra una práctica de yoga en general. Es una postura que, como su nombre lo indica, es una postura donde no hay movimiento, donde no hay desplazamiento, donde todos los segmentos además están generalmente en lo que se llama las posiciones neutras, y además, indudablemente cierra una práctica de yoga porque, va a producir una serie de beneficios, entre ellos la relajación final, el contacto de nuevo con la respiración, etcétera, una serie de beneficios. Lo importante acá es que se asemeja a la posición anatómica y eso ya nos da una idea. Es decir, ustedes pueden hacer esa relación entre el Shavasana y la posición anatómica. Fíjense cómo es la posición anatómica, igual. Es decir, en este caso, esta figura está de pie. Y además tiene determinadas posiciones dentro de la misma postura, ¿sí? Una de las más resaltantes es que las palmas están mirando, en este caso, como ustedes me están viendo en la cámara, están mirando, en este caso, hacia adelante, pero si yo estuviera acostada, estarían mirando hacia arriba, ¿verdad? Hacia el techo. Lo importante es que las palmas van hacia arriba y los pulgares van hacia afuera. Fíjense que cuando veamos los ejes y los planos nos van a permitir dividir el cuerpo y poder decirnos qué segmentos están más cercanos y qué segmentos están más lejanos. Otro concepto importante o conceptos anatómicos importantes que progresivamente ustedes van a ir incorporando, sobre todo a la comprensión, más que a las clases prácticas de yoga, sino a la comprensión corporal, es que también el cuerpo humano se puede estudiar desde varios segmentos o desde varias posiciones. Yo puedo ubicar mis órganos, mis sistemas y sobre todo mis segmentos si están muy cerca de mi cabeza, y entonces se llamará céfalo por céfalo de cabeza, caudal, que significa lo más lejano a mi cabeza, que son los pies, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los hombros están más cerca de mi cabeza, por lo tanto son más cefálicos, están obviamente más cerca que los pies. Las caderas son más caudales porque están más cerca de los pies que de mi cabeza, ¿sí? O de la cabeza de cualquiera de ustedes, ¿no? Igual, fíjense, todo lo que está
en el centro o se acerca al centro de mi cuerpo está más interno, todo lo que se aleja del centro de mi cuerpo está más externo. Les pongo el ejemplo de la mano. Si yo tengo la mano en esta posición anatómica, el dedo meñique es interno porque está más cerca de esta línea media interior de mi cuerpo, y el pulgar es externo porque está más lejos de esta línea media. ¿Lo ven? Si lo van a ver, pueden inclusive hacer la prueba con su cuerpo. Si yo, por ejemplo, hiciera el ejercicio, y lo voy a hacer solo es un ejercicio más de comprensión de estos conceptos de interno-externo que de la posición anatómica. Si yo volteara mi mano, ¿sí? Y ahora entonces es el dorso de la mano el que da hacia ustedes o el que da hacia la cámara. Fíjense que entonces el pulgar sería interno, está más cerca de la línea media de mi cuerpo, y el meñique sería más externo. Entonces significa que cuando vemos esta posición anatómica, vemos que hay una parte interna de las piernas, ¿sí? Porque va hacia adentro, en este eje central, y hay una parte externa de las piernas, ¿verdad? Que está más lejana a este centro que está acá. Igual sucede con los brazos, fíjense, hay una parte interna y una parte externa. Esto nos va a permitir también entender el armado de posturas o de asanas, porque hay lados internos y externos, hay segmentos que van hacia la derecha, hacia la izquierda, hay segmentos que van hacia adentro o hacia afuera, o hay segmentos que están girados o rotados. Entonces, todos esos elementos que vamos a ver ahora, estos conceptos espaciales, lo que nos va a permitir es esa comprensión de cómo se ubica el cuerpo en el espacio. Entonces, posición anatómica, si cada vez que nosotros queremos saber cómo está nuestro cuerpo, volvemos a la posición anatómica y encontramos ahí cómo están nuestros segmentos. Fundamental. Luego, el concepto de ejes corporales. Primero, todos los ejes que vamos a ver ahora, igual que los planos, son imaginarios. En realidad, no existen en nuestra imaginación nuevamente, porque su función es ubicar el cuerpo en el espacio, ubicarnos materialmente en un espacio tridimensional, ¿sí? Entonces, estas líneas imaginarias van a atravesar al cuerpo, ¿verdad? En las diferentes dimensiones del espacio, en las 3 dimensiones del espacio. Y son además perpendiculares entre sí, concepto de perpendicular. De todas maneras, lo vamos a ver en una lámina. ¿Cuáles son? Son 3 y reciben nombres específicos. El eje transversal, el eje vertical y el eje antero-posterior. Entonces aquí lo tenemos, fíjense. El primero, el eje transversal, ¿sí? Fíjense que va justamente en el plano transversal, ¿sí? Significa que si yo tengo este palito que está acá, imaginariamente, porque realmente no, porque me partirían 2 y pobre de mí, ¿qué va a pasar? Este palito va a pasar por acá, me atraviesa y sale por este lado. Ese es el eje transversal, ¿lo ven? ¡Pluc! Sí, lo vamos a ver después con óseo, nos va a ayudar también, bueno, es más visible que mi cuerpito, ¿sí? Luego, tenemos el otro eje, el eje vertical o longitudinal. ¿Qué va? Y este nuevo palito va a atravesar nuevamente mi cuerpito, va a pasar por el medio de mi cabeza internamente, entonces el otro va a ir también internamente y va a salir justamente por además un espacio que hay entre el ano y los genitales, ¿sí? Entonces va así, eje vertical, eje transversal. Y el último es el eje antero-posterior o anterior, o sea que comienza en la parte de adelante, todos estos son sinónimos, y termina en la parte de atrás o posterior. Parte de adelante, ¡clum! Parte de atrás, no lo ven porque mi brazo lo tapa, pero aquí está, y me atraviesa así. ¿Bien? Importante entonces conocer estos ejes, porque estos ejes son como la presentación de otro concepto que viene ahora fundamental, que es el concepto de planos corporales.
Los planos corporales, ¿sí? Son, digamos, una consecuencia de la existencia imaginaria de estos ejes. Siempre van a ser perpendiculares, o sea, cada plano va a tener un eje que va a ser perpendicular. Pero no se asusten, poco a poco lo vamos a ir viendo. Los planos corporales tienen funciones, para eso existen, para demostrarnos que nuestro cuerpo se mueve en determinadas direcciones y que en cada plano se producen diferentes movimientos, ¿sí? En primer lugar, los planos siempre van a dividir a nuestro cuerpo en dos lados o en dos partes. Y otro de los elementos fundamentales, y por eso antes vimos la posición anatómica, es que para ubicar los planos y los ejes en el espacio de nuestro cuerpo o en nuestro cuerpo en relación al espacio, siempre vamos a partir de la posición anatómica. ¿Ya? Otra de las funciones o de los objetivos de la existencia de los planos imaginarios también es ubicar nuestro cuerpo en relación al espacio, ¿sí? Nos va a dar una idea de cómo está ubicado nuestro cuerpo en relación al resto de las dimensiones, y el otro elemento fundamental es que nos permite también identificar cuáles son los movimientos que se dan, o sea, que nuestro cuerpo produce en cada plano, y nos da un orden, nos permite después armar asanas en orden, en alineación, en una serie de condiciones que nos dan la visualización y nos ubican indudablemente en el espacio. Vuelvo a repetir, quizás soy a lo mejor repetitiva en algunos momentos, pero creo que es importante que a través de la repetición, pues bueno, se nos va fijando ahí algunas de las ideas. ¿Cuáles son las dimensiones espaciales? Esas tres dimensiones en las cuales nos movemos y donde se mueve nuestro cuerpo. La primera, bueno, no tiene por qué ser la primera, es un orden ahí abstracto, ¿no? La primera, arriba, abajo. Es decir, mi cuerpo se mueve arriba, abajo. En este caso, mi brazo, ¿verdad? Arriba, abajo. Primera dimensión. Segunda dimensión es que mi cuerpo también, o los segmentos de mi cuerpo, se pueden mover hacia adelante y hacia atrás. Para utilizar términos anatómicos, anterior, posterior. Si nosotros quisiéramos utilizar términos anatómicos en arriba abajo, diríamos céfalo, de cabeza, de cefálico, caudal, de pies, de lo más lejano. Esta segunda dimensión, delante, atrás, ¿sí? Permite entonces que haya movimientos que se hacen hacia adelante, mi brazo se mueve hacia adelante y mi brazo se mueve hacia atrás. En este caso, el brazo derecho. Y luego, la tercera dimensión es derecha e izquierda, es decir, nuestro cuerpo también se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda. Mi tronco se inclina hacia la derecha, mi tronco se inclina hacia la izquierda. ¿Bien? Esas son, digamos que las dimensiones espaciales en las cuales se da el movimiento del cuerpo en relación al espacio tridimensional. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver, igual que hay tres ejes, hay tres planos corporales. El primer plano es el plano frontal, ¿sí? Bueno, ustedes lo ven ahí en azul, ¿sí? Y va así. Imaginen que este es el plano y va por aquí, ¿sí? Entonces parte mi cuerpo en dos. Ya no es una línea, sino es completamente un plano. Y va así. Y va atravesando mi cuerpo de esta manera. Si lo pudiera atravesar, obviamente no lo va a atravesar, como entenderán, ¿no? Pero él lo va a atravesar de esta manera. Luego está el siguiente plano, que es el plano que ven ahí, que es el plano sagital. Entonces, el plano se mueve, me voy a poner así diagonal para ver si lo pueden ver mejor, y entonces divide mi cuerpo así, es decir, atraviesa mi cuerpo en dos mitades, pero las mitades van así. ¿Okay? Y luego está el plano transversal, tal y como ustedes lo ven acá, es como si este plano o esta hoja se metiera por mi cintura y me dividiera en dos partes, ¿sí? ¿Ok? Bien, vamos a verlo entonces en relación planos y ejes.
Hay una cosa importante que quiero que recuerden antes de ponerle nombre a los planos y poder entonces relacionar planos y movimiento. Los ejes, los que vimos, recuerden, ¿sí? Los ejes, siempre van a ser perpendiculares a un plano determinado, ¿sí? Este serían los, aquí ven, ¿ves? El eje y aquí vendría el plano. Siempre el eje que le corresponde a determinado plano, que es lo que vamos a ver ahora, estas relaciones, siempre va a ser perpendicular. Siempre va a ser perpendicular, ¿ves? Otro ejemplo. Entonces vamos a continuar con las especificaciones que nos trae cada plano. Entonces el plano frontal, como lo vimos anteriormente, va a dividir al cuerpo en dos partes simétricas, en dos partes iguales. Entonces este plano, si yo me lo coloco acá y él me atraviesa, va a dividir mi cuerpo en la parte de adelante y en la parte de atrás. Y por supuesto, como dijimos antes también, el eje va a ser perpendicular. Entonces, por lo tanto, si este plano está acá, el eje sería antero-posterior. Plano, eje antero-posterior. ¿Bien? ¿Qué movimientos se ven en este plano? Estos movimientos, igual no se preocupen si les parecen para algunos nombres un poco, o que es primera vez que los escuchan, algunos ya probablemente los tienen ya internalizados dentro de su conocimiento, pero no se preocupen porque los vamos a ver más adelante. Lo importante es que en este plano los movimientos que se van a dar son movimientos de separación del plano, es decir, del cuerpo, que se llaman abducción o abducción y aducción. Abducir, separar, en este caso el hombro se separa, se abduce, y en este caso se abduce o se acerca o se une. ¿Okay? O sea, hay algunas articulaciones, solamente algunas articulaciones que tienen este tipo de movimiento. Lo vamos a ver en el hombro, lo vamos a ver en la cadera también, ¿sí? Tal y como ven acá. El plano sagital. El plano sagital, aquí está el plano, va a dividir mi cuerpo, lo va a atravesar y lo va a dividir en dos mitades también iguales, solo que lo va a dividir en derecha y en la otra mitad izquierda. Y el eje que lo va, digamos que está relacionado y que es perpendicular a este plano, derecha e izquierda, es el eje transversal, ¿sí? O también llamado eje ¿qué? Horizontal, del horizonte, y es perpendicular al plano, nuevamente. ¿Qué movimientos permite este plano? Los movimientos que se llaman de flexión y de extensión, ¿sí? Una clave mnemotécnica o una clave que nos va a permitir también comprender qué es esta cosa de plano sagital y los movimientos que se dan, o el plano frontal y los movimientos que se dan, y que es más una idea que se me ocurrió para que lo puedan visualizar bien, es que voy a retroceder al plano frontal. ¿En qué plano puedo ver yo los movimientos de abducción y de aducción? Si yo estoy de frente, como ustedes me están viendo ahora, o me voy a voltear, o por detrás, y entonces puedo ver el brazo que se separa o el hombro que se separa en abducción, el hombro que se une a mi cuerpo en abducción. ¿Bien? Eso es como que para que puedan ir entendiendo el principio de estas relaciones, ¿no? Luego, como dijimos en el plano sagital, derecha e izquierda, se van a poder o se producen los movimientos de flexión y extensión. Por ejemplo, el codo. El codo tiene dos movimientos. Una articulación muy sencilla en términos, entre comillas, funcionales. Nada es sencillo en nuestro cuerpo, pero sí en los dos movimientos que tiene. Entonces, yo me pongo acá, voy a hacerlo con mi mano izquierda, con mi brazo izquierdo o mi antebrazo izquierdo. Si yo estoy así, fíjense solamente en mi codo. El codo está en extensión, y si yo acerco la mano a mi hombro o el pulgar a mi hombro, está el codo solamente en flexión. Si yo me pongo así de frente a ustedes no van a poder ver bien este movimiento, o sea, no ven cómo se produce, ¿sí?
porque estoy en el plano incorrecto. Para que ustedes me puedan ver, me tengo que poner justamente en esta visión, o sea, para que ustedes puedan ver, en este caso, mi zona izquierda, la mitad de mi cuerpo, que es en este caso la izquierda, y puedan ver el movimiento de flexión y extensión, en este caso del hombro, perdón, del codo. Yo también me confundo, nos confundimos todos, van a ver que sí. Y después nos vamos a reír de estas confusiones. Flexión y extensión de codo. Pero también se los voy a mostrar en el hombro. Flexión, extensión de codo. Si yo me pongo así y luego con mi izquierda, o igual lo voy a hacer con mi derecha, ustedes no pueden ver hacia dónde va el movimiento. Si yo me pongo así, lo pueden ver. Flexión de hombro, extensión de hombro. Por supuesto, los demás segmentos corporales y las articulaciones están en posiciones determinadas, pero quiero que se fijen en lo que estoy haciendo con mi hombro. Lo extiendo y lo flexiono. ¿Bien? Ese es en el plano sagital. Y luego el último plano, que es el plano transversal. Aquí tengo el plano azul de nuevo. ¿Qué va a hacer? Si yo me lo pongo acá, ¡clum!, me divide mi cuerpo en dos mitades también simétricas. La mitad superior o caudal, o coronal también se le llama, de corona, de cabeza, y inferior o caudal, ¿sí? ¿Qué movimientos se van? Bueno, el eje del plano transversal es el eje longitudinal. ¿Se acuerdan que entonces el pelito va a dividirse para aquí en mi corona? Se introduce por la mitad de mi cuerpo, sale entre el ano y los genitales, ¿va? Y divide mi cuerpo. Entonces fíjense que sigue siendo, en este caso, transversal, perpendicular, perdón, al plano, plum, que me dividió en dos, arriba y abajo. ¿Bien? ¿Qué movimientos se dan en este plano transversal? Los movimientos denominados de rotación, o de torsión, o de giro, ¿sí? Entonces, si ustedes me están viendo, o sea, me tendrían que estar viendo probablemente desde arriba para poder ver el movimiento. Cuando yo hago esto con mi tronco, es decir, hago una torsión hacia la derecha con mi tronco, ustedes lo necesitan ver este plano desde arriba o desde abajo también, solo que tendríamos que meternos dentro del subsuelo para poder poder ver mis pies, pero si estuvieran arriba podrían ver cómo mi cabeza y el tronco gira, rota o realiza una torsión, en este caso hacia la derecha, una torsión hacia la izquierda. Principio fundamental. Si algunos de ustedes todavía puede que se enreden con algunos de estos conceptos, no se preocupen, o despreocúpense mejor, porque lo vamos a repetir. O sea, cada vez que veamos algunos de los elementos, sobre todo cuando veamos arcos de movimiento, vamos a repetir de nuevo. Y bueno, y estas repeticiones y las prácticas que vamos a tener y las prácticas que ustedes van a hacer, pues los van a ayudar a ir internalizando parte de estos conceptos. Los que todavía no los tienen internalizados, los que ya lo tienen, pues bueno, es una forma de repasar ya lo que sabemos, ¿no? Entonces, para ir cerrando un poco lo que vimos hasta ahora. Los planos que vimos ahora, ¿verdad? Son tres, ¿verdad? El plano frontal, el sagital y el transversal. En el plano frontal, ¿qué nos va a dividir o en qué mitades nos va a dividir el cuerpo el plano frontal? En la parte anterior y posterior, en la parte de adelante o en la parte de atrás. ¿Bien? El plano sagital, ¿qué nos va a dividir ese plano? En dos mitades iguales, derecha, izquierda. Y el plano transversal, ¿qué me va a dividir el cuerpo? En una parte que es superior y una parte que es inferior. O lo que es lo mismo, una parte caudal y una parte que es cefálica. Nombres más anatómicos, ¿bien? Aquí tenemos en esta lámina los ejemplos de planos y de ejes que ya vimos a modo de resumen, ¿sí? Para que, bueno, quizás lo puedan visualizar mejor cómo atraviesan los planos y cómo atraviesan el cuerpo, los ejes también. Entonces ahora, óseo, aquí está óseo, nuestro asistente, ¿sí? Él nos va a servir en este momento como un repaso, una nueva repetición de esto que vimos ahora de ejes y planos. Déjenme un segundo, que está pisando los planos y no debe. Ok, óseo no sonríe hoy. Tenemos que articularle aquí para que sonría. Bien, ahí está.
Entonces, lo primero, vamos con los ejes. Tenemos un primer eje, vamos a ir con nuestros dos palitos auxiliares. Como óseo se ve mejor, porque bueno, recuerden que óseo lo único que, lo que tiene y lo que nos va a mostrar son sus huesitos, ¿sí? El eje antero-posterior, ¿sí? Lo va a atravesar así. Aquí está, eje antero-posterior, ¿sí? Luego tenemos el eje transversal, ¿sí? Entonces el eje transversal lo va a atravesar a óseo de esta manera. ¿Lo ven? Y luego el eje, el eje transversal, como les dije en algún momento, también se llama eje horizontal, ¿sí? Del horizonte. Y después está el eje vertical, aquí lo ven, va a dividir o va a atravesarlo, tampoco lo puede atravesar mucho porque está la cabeza, pero imagínenselo aquí, por el medio, ¿bien? Esos son los ejes. Continuando entonces con la demostración y el repaso que óseo nos va a permitir, vamos a ver entonces los planos. El plano sagital, entonces este plano azul, si yo lo pudiera dividir, o sea, pudiera meterlo dentro de óseo, ¿sí? De aquí arriba en su coronilla hasta abajo, vamos a ver que va a dividir su cuerpo en dos partes iguales, que es derecha e izquierda, ¿sí? Luego está el plano frontal, es como si yo este plano lo colocara en la coronilla, pero ahora quisiera dividir a óseo en dos partes, serrucharlo por aquí y va por acá. Entonces va a dar dos partes iguales, que sería la parte anterior o de adelante y la parte posterior o la parte de atrás del cuerpo, ¿sí? Y luego tenemos, óseo no tiene ombligo, pero imagínense el ombligo de óseo. Si yo pudiera entonces atravesar este plano acá, que sale por este lado, sería el plano transversal y divide el cuerpo en dos partes, que es la parte superior o cefálica y la parte inferior o caudal. Todos son sinónimos, ¿verdad? Ahora, ¿qué vimos nosotros? Es decir, vimos que en cada uno de los planos o cada uno de los planos permite determinados movimientos. Yo voy a colocar a óseo para que lo puedan ver mejor de lado, para poder demostrarles acá los movimientos que se dan en el plano sagital. Los movimientos que permite el plano sagital son los de flexión y extensión. Comienzo por acá por el hombro, voy a ejemplificarles algunos. Esto sería, vean nada más que la articulación del hombro de óseo. Sería la flexión de hombro y la extensión de hombro, que se dan en este plano sagital. Vemos el codo, extensión de codo, flexión de codo. Podemos ver entonces la cadera también de óseo. Vamos a poner brazo aquí de óseo y entonces vemos. La cadera se mueve y se mueve en flexión y en extensión para atrás. La rodilla está ahora en extensión, flexión. Todos esos movimientos de flexión y de extensión o de flexo-extensión se dan en el plano sagital. Luego, ¿cuáles son los movimientos que permite el otro plano, que es el frontal? Recuerden que el frontal los va a dividir en anterior y posterior, que son los movimientos de abducción o abducción y aducción. Para el hombro sería abducción. Vean esto, lo que me interesa es que vean la articulación del hombro solamente. Abducción o abducción, aducción. Para la cadera, abducción, abducción. ¿Bien? Y finalmente para el plano transversal sería que pudiéramos, voy a sacar a óseo de acá de su apoyo. Entonces imagínense que todos estamos aquí parados viendo la cabeza de óseo. Y óseo se mueve y gira, por ejemplo, se los voy a poner aquí, quizás lo pueden ver. Este sería el movimiento de cuello, ¿sí? Que sería un giro de cuello hacia la derecha. Y lo puedo ver en este plano. ¿Ves? Posición neutra, gira cabeza, torsión.
Si Ocio tuviera articulada su columna, en este caso no la tiene porque es un esqueleto que necesita estar ahí sin moverse. Si yo pudiera girar el tronco, entonces lo haría de esta manera. ¿Lo pueden ver? Giro. Posición neutra, giro. Significa que los giros y las torsiones se dan en el plano transversal. Hay un movimiento también que se da en el plano transversal, que es un movimiento que solo tiene el antebrazo, ¿sí? Que es el llamado, hay dos movimientos, supinación y pronación. Entonces, si lo ven acá, el codo tiene que estar en 90 grados de flexión y entonces aquí está la posición neutra. Si yo llevo la palma de la mano hacia arriba, en esta posición de 90 grados, se llama supinación, suplicar. Si yo llevo la palma de la mano hacia abajo y por lo tanto todo el antebrazo, se llama pronación. Como es un movimiento de giro para el antebrazo, fíjense que el hombro está fijo y lo que se está moviendo, o bueno, lo que yo estoy ayudando a que Ocio mueva es el antebrazo. Fíjense que el hombro no se mueve, pero el antebrazo sí. Se va a dar, la pronosupinación es un giro que también se da en el plano transversal. Entonces, este es, gracias Ocio, muy amable de tu parte por apoyarnos aquí en esta demostración. Y finalmente, para cerrar este módulo 2 y dar entrada al siguiente módulo, que es el módulo de sistema óseo y articular, quería como que recordarles, porque todos lo sabemos, cuáles son los segmentos corporales. Fíjense que son segmentos corporales. No estamos hablando ni de articulaciones, no estamos hablando de huesos, sino estamos hablando de segmentos. Entonces tenemos en total 7 segmentos corporales. Comenzando de abajo hacia arriba o desde caudal hacia céfalo, es decir, de pies hacia cabeza, tenemos los pies. Tenemos luego las piernas como segmentos corporales, es decir, incluida la pierna y el muslo. Después tenemos el tronco como un gran segmento corporal, los brazos, que incluye el brazo y el antebrazo. Tenemos las manos, el cuello, nuestra cabeza y el rostro. Ustedes van a ver que, y bueno, ya lo saben, ¿no? Solo yo se los recuerdo, que los segmentos corporales están formados por principalmente huesos, algunos segmentos corporales solo por un hueso, como por ejemplo una parte de la pierna, es decir, la parte superior de la pierna, que es el muslo, tiene un solo huesito, que lo vamos a ver, que se llama fémur. Y luego significa que la pierna está formada por otros huesos. Y también van a ver que esos segmentos corporales no solo están formados por huesos, sino que se unen a través de las articulaciones, que es lo que vamos a ver en el siguiente módulo. Así que recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que haya sucedido o que surja en esta clase, ustedes lo anotan y lo chequeamos en nuestro encuentro sincrónico. Namaste. Vive Brinda, vive bien.